Listo, alumnos, ya me conecté. ¿Me escuchan? Sí se le escucha, doctor. Ahora empiezan mis Perfecto. compañeros a responder. Ok, listo. Ok, empezamos el seminario, doctor. Buenos días, buenas tardes también. A todos. Bueno, empezamos el seminario número 1 de neumología. Sí, de PPT, por favor. Bueno, primero vamos a hablar acerca de la espirometría. La espirometría en sí es una prueba que nos ayuda a ver la función del pulmón. ¿Qué mide exactamente esta espirometría? Bueno, nos va a ayudar a estar viendo los volúmenes pulmonares, es decir, cuánto aire puede contener y expulsar un pulmón, como por ejemplo la capacidad vital forzada, o también nos puede ayudar a saber lo que son los flujos respiratorios, es decir, qué tan rápido puede mover el aire. O, ¿Se escucha mucho bien? Sí se escucha, igual. Pero hay un poco de bulla al fondo. ¿Pero se escucha bien? Sí, sí se entiende, igual. Ah, ya. Bueno, sigo entonces. Bueno, ¿por qué es importante la espirometría? En sí nos va a ayudar a estar diagnosticando enfermedades como el asma, el EPOC, que son enfermedades obstructivas. Tomando un montón de gasillo. Todos los días tengo con todo. Que van a estar alterando la función pulmonar, y también enfermedades de edad, o también nos ayuda a monitorear también, a una respuesta o tratamiento para la progresión de la enfermedad. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo se realiza. El paciente se sienta recto, se coloca una cinta nasal para poder evitar las fugas, y debe inspirar profundamente y luego soplar con toda su fuerza de manera sostenida hacia la capacidad. Bueno, cabe recalcar que antes de poder hacer una espirometría se debe evitar de que el paciente haya fumado o haya vapeado anteriormente, o de que esté usando una ropa que comprima su tórax, ¿no? También evitar el uso de sustancias que alteren a la prueba también, y también restringir el ejercicio anteriormente, ¿no? Una hora antes de la prueba. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí están algunas instrucciones y también pues algunas contraindicaciones de cuándo no hacer una espirometría. Por ejemplo, instrucciones diagnósticas, como por ejemplo son para evaluar algún síntoma o un signo respiratorio, pero también para poder medir el efecto de la enfermedad sobre la función pulmonar, y también para, sobre todo, hacer el cribado de sujetos que tienen enfermedad o tienen un riesgo pulmonar, ¿no? Por ejemplo, fumadores que son más de 35 años o que al menos han tenido 10 paquetes por año. También, por ejemplo, en pacientes que tienen persistencia de síntomas respiratorios, como por ejemplo la disnea, la tos, esos síntomas respiratorios comunes, ¿no? También, por ejemplo, la exposición laboral u ocupacional a diferentes sustancias tóxicas que pueden estar afectando la función pulmonar. Y también nos ayuda también a evaluar el riesgo de procedimientos quirúrgicos, ya sean abdominales o torácicos altos o abdominales altos. Y también nos ayudan a estar estimulando la gravedad y pronóstico de algunas enfermedades respiratorias, y también de otros órganos que también pueden estar afectando la función respiratoria, ¿no? Con respecto a las contraindicaciones, bueno, tenemos dos tipos de contraindicaciones, las absolutas y las relativas. Por ejemplo, en absolutas tenemos que está totalmente contraindicado en pacientes con inestabilidad hemodinámica, en pacientes con embolismo pulmonar, con neumotórax que haya sido reciente, con neumoclisis aguda, con infecciones respiratorias activas, como por ejemplo la tuberculosis, que es la más común de nosotros, un infarto de miocardio que haya sido reciente, inestable, aneurisma de la aorta torácica, hipertensión intracranial o desprendimiento agudo de la retina. En cambio, de las relativas, podemos observar de que está contraindicado en menores que se encuentran entre 5 a 6 años, o de pacientes que estén confusos o que tengan demencia,
sobre todo también en pacientes que hayan tenido una cirugía reciente de cirugía abdominal o torácica o también a nivel de cerebro, ocular o otorrinolaringológica. Hay pacientes también que hayan tenido diarrea o un vómito agudo o que estén con esa sensación nauseosa. En pacientes con crisis hipertensiva y en pacientes con problemas bucodentales, ¿no? Que van a estar impidiendo que se pueda colocar bien el dispositivo para hacer las pirometrías. Siguiente. Siguiente. Bueno, con respecto a los requisitos para poder hacer una buena espirometría, bueno, uno de los requisitos es que hay una inspiración máxima previa, es decir, que antes de comenzar la inspiración el paciente debe inhalar la mayor cantidad de aire posible, llenando completamente sus pulmones, ¿no? Entonces, esto va a ser esencial justamente para poder medir correctamente los volúmenes pulmonares y los flujos máximos también, ¿no? En el caso de que la inspiración sea incompleta, los resultados van a estar de alguna manera subestimando la capacidad verdadera que tiene el pulmón, ¿no? Otro requisito sería el inicio explosivo. Bueno, en el caso del inicio explosivo, la inspiración debe comenzar de forma rápida y también con energía, sin pausas ni titubeos al inicio. En este caso, lo ideal es que el paciente como que dispare el aire inmediatamente al soplar, y si se mide el tiempo hasta el pico del flujo, normalmente debería ser inferior o debe ser menor a 150 segundos, ¿no? En el caso de que sea lento, podría estar afectando a lo que es el volumen inspirado en el primer segundo. Otro requisito sería la duración suficiente de la expiración. El paciente debe expirar de manera continua por al menos 6 segundos. Y si la maniobra en sí debe mostrar una meseta en la curva del volumen, en el volumen también que está, en el volumen tiempo, ¿no? Que se define con un cambio menor de 25 mililitros en un segundo. Bueno, si en el caso no se alcanza esta meseta, la prueba puede ser no confiable o especialmente puede ser no confiable en enfermedades que tienen atrapamiento aéreo. El siguiente es que la prueba, una maniobra de espirometría no tiene que tener tos en los primeros segundos, ¿no? Porque la tos, sobre todo en los primeros segundos, altera las mediciones del flujo y también del volumen. Por ejemplo, si el paciente tose antes de completar el primer segundo de inspiración, invalida lo que es el BEF1, querido, vamos a ver los términos. Y si por ejemplo hay una tos tardía, puede ser en este caso menos problemática, pero lo ideal sería que se eviten la tos durante este procedimiento. La 5 sería que no tenga fugas de aire ni expulsión de la boquilla del espirómetro, es decir, que el aire debe pasar directamente a través del espirómetro. Por ejemplo, las fugas pueden ocurrir si el paciente no sella bien sus labios o si respira también por la nariz. Es por esa razón que se utiliza una pinza al momento de hacer la espirometría, ¿no? En este caso también pueden también haber errores si el paciente bloquea parcialmente la boquilla o si también llega a morder el dispositivo del espirómetro. Bueno, las siguientes son el esfuerzo máximo del paciente. Bueno, la maniobra nos debería estar reflejando un esfuerzo respiratorio que sea completo, que sea intenso y que sobre todo sea sostenido. Por ejemplo, si el paciente no se refuerza al máximo, los valores de flujo y de volumen estarán subestimados. Entonces el examinador debe estar como que de alguna manera motivando verbalmente al paciente para que dé su mejor esfuerzo, ¿no? ¿Entiende? Bueno, otra cosa de los requisitos para la espirometría serían los criterios de repetibilidad. Bueno, sí, para saber que es una prueba de repetibilidad es que significa que que los resultados de la espirometría sean consistentes si se repite varias veces en el mismo paciente. Entonces, esto nos asegura que las mediciones reflejen la función pulmonar que sea real y que no tenga errores técnicos o tenga errores de esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos esta repetibilidad? Entonces, el paciente debe realizar al menos 3 maniobras donde estas tienen que ser técnicamente aceptables, que estén cumpliendo los requisitos que ya hemos visto, lo que es la oxigenación máxima, el esfuerzo máximo y que no tenga tos, y que tienen que ser similares entre sí. Es decir, las dos mejores mediciones que son el FBC y el FEP1 deben diferir al menos de aproximadamente de 150 mililitros, ¿no? O incluso hasta 100 mililitros en algunos casos especiales. Bueno, entonces, ¿qué pasa si en estos casos no se logran las 3 maniobras repetibles? Entonces,
En este caso, cabe mencionar que se repiten hasta 8 intentos para poder lograr la repetibilidad. Si después de esos 8 intentos no se consigue, lo que se procede a hacer es que se acepta la mejor maniobra técnicamente válida. También se debe aplicar porque, bueno, en este caso debemos explicar por qué no fue posible repetir los procesos, ¿no? Es decir, porque haya una tos persistente, o porque haya fatiga, o de repente porque haya una obstrucción que sea severa, ¿no? Hay que explicar por qué no se ha repetido. Y también, por último, debemos documentarlo. ¿Por qué es importante documentarlo? Porque en el caso de que los resultados no sean fiables y no se explica por qué, se podrían, en ese caso, tomar algunas decisiones médicas que sean incorrectas, ¿no? Sobre todo en pacientes que son poblaciones especiales, como por ejemplo los ancianos, los pacientes que estén muy enfermos. Hay que entender que cualquier tipo de variación o cualquier variabilidad en estos casos podría estar afectando a una mala interpretación, ¿no? Siguiente. Entonces, Bueno, estos son los diferentes términos que se usan en la espirometría. Son bastantes en realidad. Por ejemplo, tenemos a la USD, que sería la capacidad vital, que sería el volumen máximo movilizado lentamente entre las posiciones de máxima inspiración y de máxima expiración. También tenemos a la capacidad vital expiratoria, que sería el volumen máximo que se inhala después, desde el punto de máxima exhalación hasta la máxima inspiración. También tenemos la capacidad vital inspiratoria, que sería el volumen máximo exhalado desde el punto de máxima inspiración hasta la máxima expiración. La capacidad vital forzada, que sería el volumen máximo exhalado con el máximo del esfuerzo, desde la inspiración, desde la inspiración máxima. Tenemos la capacidad inspiratoria, que sería el volumen máximo inspirado desde la capacidad residual funcional. Bueno, son distintas formas que también se pueden explicar, ¿no? Pero vamos a ir explicando lo demás. También tenemos el volumen de reserva respiratorio, que sería el volumen máximo que se exhala desde el nivel de capacidad residual funcional. El volumen de reserva respiratorio, que sería el volumen que podemos inspirar desde el nivel final al final de una inspiración que sea normal, ¿no? Tenemos el volumen tidal, o el volumen corriente, que sería el volumen que se inspira o que se expira durante un ciclo respiratorio. La capacidad residual funcional, que sería ese volumen que existe en los pulmones y en las vías aéreas al final de una aspiración, ¿no? Tenemos el volumen residual, sería el volumen volumen restante en el pulmón al final de una aspiración máxima. La capacidad pulmonar total, que sería el volumen de gas contenido en el pulmón al final de una inspiración máxima. Y en este caso también tenemos al volumen de gas torácico, que sería el volumen de gas que se encuentra en el tórax en cualquier momento del ciclo respiratorio, ¿no? Bueno, también tenemos a lo que es el F1, que sería el volumen respiratorio forzado en el primer segundo, que sería el volumen expirado durante el primer segundo También tenemos este índice que nos relaciona el volumen expiratorio forzado en el primer segundo con la capacidad vital forzada. Bueno, en este caso se le conoce como el índice de Tichenau cuando hablamos de la relación justamente de eso, ¿no? También tenemos el flujo respiratorio medio forzado, entre el 25 y el 75%, es decir, el flujo respiratorio medio forzado durante el intervalo del 25 al 75%. También tenemos el flujo respiratorio forzado en el 25%, tenemos al pico o ápice del flujo respiratorio. En este caso sería el flujo respiratorio máximo, ¿no? que se realiza durante esta maniobra, ¿no? Y siguiente PPT, por favor. Bueno, ya. Bueno, eso era lo que quería explicar, pero también se pueden explicar los más básicos en una gráfica, como por ejemplo la capacidad inspiratoria, la capacidad residual funcional y los diferentes volúmenes y capacidades que existen el momento que pueda lo voy a ver aquí. Todavía al no estudiarlo. por acá, por el centro. Háblale vieja, no vas a hablar tirando ahí.
Creo que ya no va a vivir en la casa. ¿Entiendes, no? Ella se está quedando, ella a mí me ha dicho que va a salir de ahí de frente a su casa. Bien, ¿me escuchan? A ver, la exposición de Omar la considero adecuada, veo que ha entendido los términos y ha sido aceptablemente claro en expresarlos. Muy bien, Omar. ¿Quién sigue con el siguiente punto? Es entrar en el baño, ¿no? Hola. Alonso. María Magallanes. Bien, adelante. Continuando con el patrón geométrico normal, el patrón geométrico normal es aquel en el que los valores principales están dentro de los límites normales estadísticos para una persona sana, de los cuales se considera la edad, la talla, el sexo y la etnia. Dentro de estos parámetros se van a considerar los siguientes como el CVF, que es la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la relación de la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Estos se comparan con los valores predichos estadísticamente. Siguiente. Ahora, para profundizar lo que mi compañera nos ha explicado, podemos ver en los parámetros que encontramos el BEF1, que básicamente es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Es básicamente la cantidad de aire expulsado durante el primer segundo de una expiración máxima realizada tras una inspiración profunda. También se encuentra lo que es la capacidad vital forzada. Es el máximo volumen de aire que uno puede movilizar en un ciclo respiratorio de forma forzada y con la mayor rapidez posible. También se utiliza lo que es el índice de Tifenau, que básicamente es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo entre la capacidad vital forzada. Y esta relación nos va a expresar un porcentaje que nos va a indicar la proporción de la capacidad vital forzada que se exhala en el primer segundo. Y bueno, el BEF, que va entre 25 y el 75% de la capacidad vital forzada. Ahora, nosotros podemos ver en la pantalla ciertos parámetros y se indica que estos parámetros normales, en el caso del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, debe ser mayor a un 80%, que básicamente sería lo normal. El CBF, que es la capacidad vital forzada, también debería ser en un porcentaje mayor a 80%. Y el índice de Tifenau, que debe ser 70%, pero este índice varía de acuerdo a la persona, de acuerdo a esa edad y de acuerdo a su sexo también. Cabe resaltar que estos valores no son como los valores que nosotros vemos, son números enteros, se expresan en porcentaje, porque siempre va a haber un valor medido y un valor predicho, como lo explicó mi compañera. Es decir, el valor medido es cuando el paciente entra en el consultorio, se le hace la espirometría y se compara con el valor predicho. Es decir, este valor predicho varía de acuerdo a la edad del paciente, al sexo del paciente, a su índice de masa corporal, de acuerdo a su estatura. En realidad hay una serie de rangos que se establecen para poder comparar y hacer este porcentaje. Es decir, si nuestro valor medido, digamos, que es de 2.8 litros, y el valor predicho que corresponde a nosotros sale digamos un 3.5 litros, la división de este valor medido entre este valor predicho debe ser 80%. Si es menor o si es mayor, ya se considera, se distribuye a ciertos patrones que más adelante lo van a explicar mis compañeros.
Como podemos ver en esa tabla, hay una interpretación esperimétrica. Lo van a explicar a mayor profundidad, pero básicamente la línea verde sería una experometría normal, la línea naranja una obstrucción ligera Ya. y la línea roja básicamente una obstrucción severa. Siguiente, por favor. Ya, mira, nos vamos a comunicar por este celular. Voy a ir a ver primero un ejemplo que tengo por acá al costado. Entonces, Voy a verificar si acá al costado es donde están los bits. continuando con los valores de fotometrías normales, recalcando que los Ya, valores claro. del Ya, ok. CVF Ya. tienen que Ya ser nos vamos a hablar. mayores al Ya verifico. Ah, 80%. ya. Igualmente, el REF y la relación entre estos dos tiene que ser mayor al 70%. Préstame. Veremos un ejemplo en la siguiente diapositiva. Fifi. Siguiente, por favor. Vale, Fifi. El domingo voy a ver tu celular ya. Entonces, los valores normales predichos, veremos acá cómo debemos interpretar estos resultados en las pruebas de función pulmonar, específicamente utilizando una tabla de las características clínicas. Pero si lo necesito, tomando. Esta tabla está organizada ya sea por sexo y rango El del tuyo sí. CVF, que es la capacidad vital forzada, Igualito. o el volumen máximo de aire que una persona puede exhalar después de una inhalación máxima. Yo lo único que sé es que Entonces, las características que se miden es la edad, la talla en centímetros, el IMC calculado en kilogramos por metros, A la la aplicación de capacidad grabar vital pantalla, yo no forzada tengo. en litros, el volumen expiratorio forzado Pero un día en no primer puedes segundo en cumplir. Ella litros, no sé. la relación en B y el flujo expiratorio medido entre el 25 y el 75% de la exhalación total, No le va a tocar el lo que primer. nos da la información de las no, ya pequeñas vías no le va a aéreas. mandar, pero nos va a mandar a de que Las ya columnas cumplió superiores que él quería. nos dan el dato del sexo y el rango del CVF, que es la capacidad vital forzada, Más, entonces pues estoy y discapacitada. nos dan un rango de entre 10 a 100 mililitros, de 2.300 a 2.800, de 3.200 a 3.800, Es ridículo. de 4.000 a 4.400 y se dividen entre masculino y femenino. Entonces, observamos esta tabla según los parámetros espirométricos y vemos el ejemplo en hombres tanto como mujeres. Y vamos a observar un ejemplo. En este caso es un hombre de 35 años con una talla de 165 centímetros, con un IMC de 24.9, con una capacidad vital de 3.3 litros, un 2.8 litros. Te cuento que hemos combinado tanto que ya también limpio con el papel. Y entonces Llámame, ven. podemos observar, comparando ambas tablas, Ya te echo. que estos valores están dentro de los rangos esperados para ser un paciente de 35 años. A ver ahí. Calculando de que la capacidad vital está entre los 3.200 y 3.800. Esto significaría que no hay signos de obstrucción ni de algún tipo de restricción pulmonar. Entonces, en resumen, la tabla es muy útil para poder interpretar ese tipo de resultados de las pruebas espirométricas, ya que nos ayudan a detectar patrones anormales y poder evaluar cambios clínicos en los pacientes. Específicamente nos ayudan a identificar si hay algún tipo de obstrucción y la relación con la capacidad vital es clave para diferenciar la obstrucción y restricción. Siguiente. Bueno, continuando a hablar sobre lo que son las pruebas espirométricas normales, ayudar a ver la función respiratoria. Vamos a trabajar en dos curvas. La primera que viene a ser la curva volumen-tiempo y también la de flujo-volumen.
y pues ambas también nos van a pues, ayudar a ver si el paciente tiene alguna alteración, o sea, una obstrucción o una restricción. Bueno, en primer lugar, con respecto a la curva volumen-tiempo, esta nos va a medir, o bueno, nos va a mostrar cuánto aire exhala un paciente a lo largo de, pues, del tiempo. No me digas. Como se puede observar en el Tiene eje tarjeta. horizontal, se va a medir lo que es el tiempo en ¿Que te segundos. cobran algo más? En el eje vertical y se va a medir lo que es el volumen de aire expirado, que va a estar en litros. Y durante esta prueba el paciente va a realizar una expiración forzada después de una inspiración profunda. Y lo que se va a esperar es que haya un ascenso rápido en el primer segundo y luego una meseta que nos va a indicar que ya no puede exhalar más aire. Entonces, en este caso, los parámetros importantes van a ser lo que es el FEBI1, que es pues, el volumen inspirado en el primer segundo, como se puede observar en la tabla, y posteriormente se va a observar lo que es el FBC, el FBC, que pues, es la capacidad vital forzada, mostrándonos pues lo que es la meseta. Siguiente, por favor. Y bueno, y con respecto a la segunda curva, que viene a ser la curva flujo-volumen, esta nos va a representar el flujo del aire en la función del volumen pulmonar. En este caso también vamos a tener lo que es el eje horizontal, que va a representar el volumen del aire exhalado o inspirado, y por otro lado el eje vertical, que representa lo que es el flujo del aire, que va a estar medido en litros por segundo. En esta curva se va a incluir dos fases, que viene a ser la fase expiratoria y la fase inspiratoria, como se puede observar en la tabla. Aunque pues en ambas fases pueden evaluarse, en la clínica se suele estudiar pues principalmente lo que es la fase de expiración forzada. Entonces, en condiciones normales, lo que se va a observar es que va a haber un ascenso rápido hasta alcanzar el pico, que viene a ser el flujo expiratorio pico, como se puede observar en la tabla. Y luego va a haber un descenso rectilíneo, que va a representar la caída del flujo a medida que el volumen pulmonar se va vaciando. Y bueno, eso es siguiente. Eso es todo con lo normal. Ahora con lo patológico. Bueno, falta ahora pasar a exponer patrones de la espirométricos patológicos. Como ya explicaron mis compañeros, que la espirometría es cuánto aire puedes sacar de tus pulmones y qué tan rápido lo haces. Antes de empezar, quiero que tengan en cuenta las siglas de F1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el CBF, que es la capacidad vital forzada. Bueno, para empezar, hablemos del patrón obstructivo. ¿Qué ocurre en el patrón obstructivo? Lo que ocurre es que hay una obstrucción en las vías respiratorias que dificulta la salida del aire. El aire queda atrapado y la persona no puede exhalar rápidamente, como normalmente lo haría una persona que está en otras condiciones. ¿Qué valores se observan? El BF1, que está disminuido, o que quiere decir que el aire no puede salir rápido, y el CBF, que puede estar normal o ligeramente disminuido. ¿Y por qué pasa? Bueno, el colapso o estrechamiento de los bronquios impide que el aire fluya normalmente durante la respiración forzada. Y aquí voy a mostrar un ejemplo de unas enfermedades, como el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es progresiva y es irreversible. El asma bronquial, que es reversible con broncodilatadores. Las bronquiectasias, que tienen vías respiratorias dilatadas y dañadas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con relación al patrón restrictivo, ¿qué va a pasar con la curva volumen-tiempo y la curva flujo-volumen? Aquí va a haber una reducción del volumen total de los pulmones. El problema en el patrón restrictivo es que el problema no es en el flujo, sino en la capacidad para expandirse y llenarse de aire. ¿Qué valores vamos a observar acá? Que el BF1, que es el volumen expiratorio forzado en un minuto, está disminuido. El CBF también está disminuido porque los pulmones no se llevan bien. Y el volumen expiratorio forzado y el CBF está normal, aumentado, mayor o igual a 70%. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, esa es la pregunta que todos hacemos. ¿Es porque los pulmones son menos distensibles o hay una alteración extrapulmonar, como una malformación de la caja torácica o debilidad muscular, que lo que va a hacer es limitar su expansión? Bueno, quiero dar un ejemplo de algunas enfermedades, como la fibrosis pulmonar, donde el tejido pulmonar se vuelve rígido
una cifoescoliosis, que es una deformidad torácica que limita la expansión pulmonar, una enfermedad neuromuscular, como algunas distrofias musculares, una obesidad severa que limita la expansión del diafragma y tórax. Bueno, siguiente diapositiva. Ahora voy a hablar del patrón mixto. ¿Qué ocurre en el patrón mixto? Bueno, en el patrón mixto el paciente tiene una obstrucción en las vías respiratorias y una reducción del volumen pulmonar. Es decir, que en este caso se combinan los problemas de los patrones anteriores. Va a haber una combinación del patrón restrictivo y el patrón obstructivo. Por eso, en este caso, los valores que se van a observar va a ser que el volumen expiratorio forzado se va a ver disminuido y el CBF se va a ver disminuido. ¿Qué va a pasar con este patrón? Este patrón se confirma completamente cuando además se mide el volumen total pulmonar y este también está reducido. Y la pregunta es, ¿por qué pasa? Bueno, puede haber una enfermedad obstructiva y una enfermedad restrictiva al mismo tiempo. Como por ejemplo, un fumador con EPOC, que son muchos casos que vemos salir en el hospital, que además van a desarrollar fibrosis pulmonar. Ejemplos de enfermedades, como ya mencioné, el EPOC más fibrosis pulmonar, una tuberculosis pulmonar crónica con destrucción del parénquima y algunas bronquiectasias, la neumoconiosis avanzada, por ejemplo, silicosis o abestosis como obstrucción y restricción. Bueno, algo importante también es una prueba broncodilatadora, que en algunos casos después de hacer una espirometría se administra un broncodilatador, como por ejemplo puede ser el salbutamol y se repite la prueba. Si el volumen expiratorio forzado mejora en un 12% o más y al menos 200 mililitros, se considera respuesta positiva. Esto indica que la obstrucción es reversible, como en el asma. En el caso del EPOC, la mejoría suele ser mínima o nula. Siguiente diapositiva. Un momentito antes de avanzar, necesito que te identifiques. Ray RP, ¿cuál es tu nombre? Ray Rebanal, doctor. Ray Rebanal. Sí, Ya. en la mañana estuvimos ahí en exposición. Correcto. Ray, coloca la gráfica que pusiste al inicio de tu exposición. No lo quieres, qué grave. Esa. No, la gráfica, esa. Esta gráfica la presentas tú como un ejemplo de un problema patológico y haces la descripción de un problema restrictivo, clínicamente restrictivo, ¿verdad? ¿Es así? Sí, Correcto. Pero la gráfica que tú has colocado corresponde a un problema restrictivo. Esa gráfica que tienes ahí. Creo que no, doctor. Correcto. Esta es la gráfica de un paciente con un problema obstructivo, porque en él vemos cómo el volumen expiratorio forzado al primer segundo estaba bastante bajo en la curva roja respecto a la curva azul, que es la normal, en el lado izquierdo. Y en la curva flujo volumen, que es el lado derecho, nosotros vemos, obviamente, el flujo está disminuido porque hay obstrucción, y miren la pendiente en la curva roja, cómo cae lentamente y se extiende a lo largo del tiempo debido precisamente a la obstrucción que le impide eliminar el aire con rapidez y alcanzar esa pendiente tan rápida como en un paciente normal según la curva azul. Entonces, allí nomás hay una observación para que veas que me has presentado una curva de un paciente con problema obstructivo, pero me hacías la descripción clínica de un paciente con un problema restrictivo. Entendible, porque esto a veces al inicio es un poquito difícil de comprender, pero está bien, Ray, continúa. Ya, siguiente, por favor. Siguiente. Creo que ahora voy a dar paso a mi compañero que va a exponer sobre la difusión de monóxido de carbono y su interpretación clínica. A ver, adelante.
Aló, aló, doctor, ¿se me puede escuchar? Adelante, adelante. Ah, ok, ¿a qué ¿me escucha bien, doctor? Sí, te escuchamos, Ya. al menos yo sí. ¿Qué es la difusión monóxido de carbono del LCO? Realmente es una prueba en la cual se hace para obtener información del área alveolo capilar efectiva, en el cual el pulmón del paciente tiene disponible, con el fin de realizar un correcto intercambio gaseoso, así probando con otros gases. ¿Y por qué se usa monóxido de carbono? Realmente porque este monóxido de carbono se comporta similar al oxígeno, ¿ok? Pero tiene mucha más afinidad por la hemoglobina. Por eso no se ha afectado por la velocidad de paso de la sangre como el oxígeno, porque el oxígeno depende también de parte de la hemoglobina. Acá podemos ver realmente la fórmula que se usa, que es el volumen en gas, es igual a área del tejido entre el espesor del tejido por la constante de difusión, por la diferencial de presiones, ¿no? Ah, volviendo a realmente esta discusión depende del área de intercambio, del grosor de la membrana, de la concentración de hemoglobina y también del flujo sanguíneo pulmonar que ya poco, un rato le voy a poder explicar. Entonces ahí está un gráfico que explica muy bien esto, en el cual compara el oxígeno y el monóxido de carbono. Acá el oxígeno es muy dependiente, tanto de reposo como ejercicio. El monóxido de carbono no es un poco más independiente, pero se va a ver realizado, se puede ver en la prueba. Siguiente diapositiva, por favor. Ah, Bueno, supongo que continúo yo. Ahora pasamos a hablar sobre pulsioximetría. Sentar rodillas encima de Yo sé que no es para esto, pero no había papel ahí. Sí, había, Había papel. pero sacarse la mano estaba afuera. No te creo, ¿en serio? ¿Está bien? Bueno, está bien. ¿Toma? Me traen. ¿Algún problema, María? No te escucho. El compañero anterior no pudo terminar de hablar su tema, pero si desea puedo continuar con el mío. Dime, ¿él va a continuar? Precisamente iba a hacer una observación porque no había visto la presentación de la utilidad clínica del DELCO. Sí, doctor, es que se movió la diapositiva. Ahorita estoy viendo, estoy tratando de mover mi diapositiva porque se habían quedado un poco atrás. Ahorita continúo la exposición. Y ya, esperamos entonces.
Ok, doctor, ¿se puede ver en pantalla? Creo que Ya, sí. ya está, se sigue hablando sobre la fusión de carbono. Ok, siguiendo con la exposición de la difusión de monóxido de carbono, realmente esta prueba tiene dos partes. Realmente habla sobre el componente membrana, en el cual, como sigue explicando, el paso del gas a través de esta membrana. Y el segundo, después también depende del flujo sanguíneo, que es la unión del gas a la hemoglobina, que obviamente el monóxido de carbono tampoco va a ser tan afectado. ¿Y cómo se hace esta prueba? Realmente se pide al paciente que respire normalmente y luego exhala completamente de manera forzada generalmente hasta el volumen residual, y nada, la mezcla rápida, que es un mix, un combinado, disculpe, de monóxido de carbono y un gas inerte como helio, neón, retiene la respiración por unos 10 segundos, exhala y se analiza cuánto monóxido de carbono se absorbió. Acá se puede ver un poco la gráfica de presiones a la derecha, cómo va variando las presiones del monóxido de carbono y el gas inerte y del volumen pulmonar. ¿Y por qué se usa un gas inerte en esta prueba? Finalmente, porque este gas se mezcla con el aire, pues igual que quedan los pulmones, lo que esto podría alterar la prueba. Además de que este gas inerte se comporta igual que el monóxido de carbono, la botella, y pero no la única diferencia es que este no atraviesa la barrera alveolo-capilar, así ayudando a la prueba de esta prueba, a la medición de esta prueba. con todo el flow. Siguiente diapositiva. A mí no me gusta el sabor. Siguiente diapositiva. Entonces tenemos estos valores, el KCO, el volumen alveolar y el DLCO. El KCO finalmente mide la eficacia con la que los alveolos transfieren el monóxido de carbono a la sangre. Se calcula como la diferencia entre el monóxido de carbono inspirado y el monóxido de carbono exhalado, dividido por el tiempo del cual el paciente retiene la respiración. Es el primer valor que se obtiene, pues se puede ver la fórmula. Luego está el BA, que es el volumen alveolar, que es donde se distribuyó el monóxido de carbono. Se calcula usando el volumen inspirado y cómo se diluyó el gas inerte. Realmente es el espacio útil pulmonar, es el cual es básicamente, como uno dice, el volumen alveolar en el cual hacen esta difusión. Y luego el DLCO, que es el valor más conocido y técnicamente usado, realmente es la capacidad total de los pulmones para transferir monóxido de carbono a la sangre, que también está esa forma, que depende del KCO y del volumen alveolar. ¿Ok? La otra parte positiva, tenemos que ver un poco la importancia de la circulación pulmonar y la hemoglobina en este valor del DLCO, porque realmente un paciente que está en pleno ejercicio físico, en una mayor demanda metabólica, esto va a aumentar directamente su oxígeno pulmonar. Esto va a aumentar la presión arterial, la presión venosa pulmonar, va a disminuir los capilares alveolares, y realmente esto que va a resultar en un aumento del KCO y de la capacidad pulmonar que tienen los pulmones de transferir el CO2 a la sangre. Realmente este valor suele duplicarse puede duplicarse más o menos según cuánto tiempo está la persona haciendo ejercicio. Por otra parte, la influencia de la hemoglobina, porque como dijimos, el DLCO es la capacidad de la sangre para fijar el CO2, pero también depende un poco de la hemoglobina, porque se ha calculado que por 1% que disminuye la hemoglobina, el KCO disminuye un 4%. Tiene una relación directamente proporcional, como se puede ver en la diapositiva. Siguiente diapositiva. Siguiente. No. Ya. Antes de hablar de los patrones, acá la espirometría normal con DLCO baja, que se ve en casos más particulares, podría decir, porque en vasculitis o tromboembolismo pulmonar, en el cual se puede ver una espirometría normal. Sin embargo, el DLCO y la difusión de monóxido de la sangre están disminuidos. Sin embargo, el volumen alveolar está conservado. Acá generalmente la falla es de volumen de sangre. Es la pérdida de volumen lo que impide lo que impide la difusión, ¿no? Realmente se ha visto, como acabo de mencionar, hasta incluso casos de enfisema o fibrosis avanzadas.
En otro caso está la DLSO aumentada en caso de hemorragia alveolar, en el cual hay hematíes dentro de los alvéolos, sin que están interrumpiendo el intercambio, lo que esto en la prueba sugeriría un aumento extremo de la efusión. Demuestra finalmente el KCO ha aumentado más de un 40%, sin embargo el volumen alveolar está conservado. Y también la DLSO está marcadamente elevada. O sea, en caso de hemorragia alveolar se va a notar un aumento drástico del KCO y la difusión de monóxido de carbono. Siguiente diapositiva. Pero los dos que se habla en esta tabla, hay un patrón restrictivo. El patrón restrictivo se divide en dos, finalmente con una expansión pulmonar incompleta, en el caso de enfermedades neuromusculares, al cual los alvéolos no alcanzan su volumen total de expansión, no lo hacen con eficiencia. Entonces, ¿qué va a haber? Un KCO alto, sin embargo, la difusión de monóxido de carbono no va a ser tan buena en este examen. ¿Ok? Raramente, en estos casos de enfermedades neuromusculares, el KCO generalmente se mantiene en sus valores normales, sin embargo, también puede ocurrir. El segundo caso es el patrón restrictivo, en el cual, en caso de fibrosis o neumoclenosis, en caso de fibrosis, como sea fibrosal, vaya la redundancia, el intersticio va a disminuir el volumen alveolar, la capacidad de difusión del monóxido de carbono y el KCO en las áreas que obviamente haya fibrosis. Entonces, generalmente esto va a ser un indicativo de cuán avanzada está la fibrosis, también sirve como indicativo. Luego está el patrón obstructivo, en el cual también se divide en tres, en el cual es el enfisema tipo POC, donde hay una destrucción alveolar y se pierde el lecho capilar. Acá el volumen alveolar puede mantenerse normal o aumentado, sin embargo, la difusión, la capacidad de difundir el pulmón del monóxido de carbono va a estar disminuido. Realmente, a mayor caída de esta capacidad de difusión, es equivalente al peor estado clínico del paciente respecto a su enfisema o al EPOC. Sí. Luego está la bronquitis crónica la primera parte. Estoy andando en la calle. sin enfisema. Acá finalmente esta prueba no sirve tanto porque no hay una variación Ahorita no me cortes. relevante del volumen alveolar, al igual que la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Así que no serviría, no sería de tanta utilidad. Renzo, Y escúchame. para terminar, en el asma, Tú ya acá estás grabando. realmente estos valores suelen tener Ya.